Buenas noches a todos los presentes y a los que nos siguen a través de la red. Esta noche es la primera clase del año 2023 y el tema que se va a tratar lleva por título las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Y para ello tenemos la satisfacción de tener entre nosotros a con José María Segura Salvador, sacerdote jesuita y director de la Fundación Radio Beca Internacional. Quería comentar algunos datos. Por Radio Beca, esta escuela sociopolítica y de fe cristiana ha mantenido desde su inicio un vínculo de colaboración que siempre nos ha abierto las puertas para dar a conocer nuestra tarea y expandir su proyección. Nos han facilitado mediante radio, entrevistas y sobre todo un programa emitido mensualmente durante 10 años. Este programa, llamado Compromiso con tu Pueblo, lo dirigía nuestro compañero Sebastián Sarmiento, y periodista y miembro también de esta coordinadora, que también nos sigue a través de las redes. Ahí va a ver. Este programa, por una serie de causas diversas, ajenas a todas las Radio Beca, no hemos podido continuarlo, pero es una de las tareas que tenemos pendiente y que espero retomar. Con el permiso de José María, quisiera hacer algunos datos de su trayectoria que considero importante y a destacar dada la juventud. La gran diferencia en la Universidad Politécnica de Valencia, licenciado en agronomía. En la Universidad Atlántica Media, programa de perfeccionamiento y Derecho Administrativo y Gestión de Empresas. En la Universidad Pontificia de Comillas, máster en Migraciones Internacionales. En el Boston College en Estados Unidos, máster en Teología. En la Universidad de Deusto, licenciatura también, estudios de gestión. También he dedicado tiempo a la gestión en la ONG. Como sacerdote jesuita, con colaboraciones con UNICEF, también se ha dedicado a la docencia, en partido clase, el diálogo entre la fe y la cultura, principalmente el trabajo en el servicio jesuita de las migraciones, activista por la justicia social y autor de un blog donde tiene bastante actividad. Me imagino que será cuando el tiempo lo permite. Y bueno, para así todo tiene más de 60 publicaciones, te recomiendo que se lean en el blog. Y además, como solo este año también y el año anterior dedicamos mucho de estas charlas al tema de la Fratelli Tutti, hay un apartado después del febrero de 2021, donde tocaba el tema de la Fratelli Tutti, donde tenía caos y comunidad, es lo que planteaba en ese estudio. Luego, tenía aquí también un dato que antes de llegar a Canarias, estuvo como director del Servicio de Jesuita de Migraciones en Valencia, estuvo desde 2016 al 2021, participó en un foro interreligioso internacional llamado Transcende. Esto lo tenía con un grupo de amigos con diferentes tradiciones religiosas. Y luego también desde el centro Arrucle, jesuita, en Valencia, crearon un espacio pedagógico que todavía existe para explicar las diferencias y los puntos de convergencia de las diferentes religiones. Es de destacar que en los 2 años que lleva aquí en Canarias, en pocos meses, ¿no? Pero pocos meses, una de sus máximas preocupaciones como director de Radio Beca es la actividad, la modernización y la digitalización de Radio Beca. Y dentro de este cierto, pues han dado pasos importantes. Él, con su equipo directivo y su personal, ha inaugurado en el mes de diciembre una nueva sede en Puerto de Rosario. Y aparte de eso también, un trabajo inmenso ha logrado, antes de finalizar el año, crear
la Fundación ECA Social, que era uno de los retos importantes que se había planteado. Y que me llamó la atención porque leyendo esa reseña, vi que había celebrado ese logro, ese gran logro de ECA, la Fundación ECA Social, con una expresión, es una maravillosa manera de terminar el año feliz 2023. Otro de los aspectos también que ha manifestado es su interés por conocer todas las Islas Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. No sé si pueden ver la presentación. Bueno, el planteamiento es que tengamos un diálogo. Bueno, mi propuesta es que establezcamos un diálogo. Yo les voy a contar lo que a mí me llama la atención del diálogo interreligioso, las tradiciones religiosas. Como jesuitas tenemos la oportunidad de estudiar mucho en diferentes sitios y conocer gente diferente. Una de las cosas que uno descubre cuando empieza a estudiar teología es que Jesús era judío. ¿No? Parece una obviedad, pero eso significa que no rezaba como rezas tú. Entonces, bueno, empiezas por pensar ¿y cómo rezaría Jesús? Sin la contemplación ignaciana, el imaginarnos las personas, ver lo que hacen y oír lo que dicen es fundamental. Entonces, cuando uno intenta acercarse a Jesús y se lo imagina rezando en el huerto, o se lo imagina en el templo dialogando con los sabios, lo primero que uno hace es activar y decir ¿y cómo rezaría un judío del siglo I? Y ese fue mi primer acercamiento, como la curiosidad de un niño que dice ¿y cómo sería eso? ¿Y cómo es posible que haya otra gente que se dirija a Dios de otras maneras? O que crea en Dios de diversa manera. O que entregue su vida a Dios de otro modo. Y desde ahí yo me acerqué al diálogo interreligioso siempre que he podido. Esta mañana, le decía hace un rato a José Juan Romero, un compañero de comunidad, que esta mañana en el rato de meditación, de paseo, de oración, decía, pues que si miras el recorrido de la vida por donde Dios te ha ido llevando y las personas que he tenido la suerte de conocer en el diálogo interreligioso, pues me siento una afortunada. Y de eso es de lo que voy a hablar. Pues la primera, pasamos a la diapositiva. Esta foto es un encuentro interreligioso internacional que tuvimos en Extremadura con Transcendence, que luego la web es muy sencilla, es Transcendence porque es, según decían, lo que mejor traducía la palabra trascendencia. Entonces, hay como unos 900 documentos en la doctrina social de la Iglesia que hablan de diferente manera del diálogo interreligioso y se resumen básicamente, al ser hablado un poquito más, pero el resumen es los que creemos en un ser trascendente, no digamos ya los que creemos en que hemos sido creados por un Dios y somos una misma comunidad, tenemos la obligación moral de entendernos, porque es nuestra raíz esencial. Si creemos que hay un ser trascendente que está por encima y más allá de ustedes y de mí, y además creemos que ese ser trascendente nos ha creado a todos iguales por su misericordia, ¿cómo es posible que no nos tratemos como hermanas y hermanos? Eso dicho de 900 maneras distintas, en la doctrina social de la Iglesia se resume, y luego ya lo decimos, pues es el precepto del amor, el precepto de la caridad, es una obligación moral, es el principio de misericordia, diga yo un sobrino. Bueno, en la foto verán que estamos de diferentes credos y religiones, hay judíos, hay ortodoxos, hay musulmanes, hay bajáis, hay hindúes, en un encuentro de personas, son amigos, y esta es en la página web, si uno entra en Transcendence o en Religioso Internacional, encuentra esto: una sola religión, una sola relación, un solo lenguaje, un solo creador que está en todas partes. Teilhard de Chardin, jesuita, místico, científico, filósofo, que fue repudiado por todos, por los filósofos, por los científicos, por los religiosos, porque estaba muy avanzado por lo demás. Teilhard decía, no hay nada profano para quien sepa ver. Tendríamos que arrodillarnos ante el Dios que está en todo. San Ignacio decía en 1540, y casi, y le costó los procesos inquisitorios, que Dios está en todas las cosas sosteniéndolas en el ser. Bueno, pues ante ese Dios que está en todas las cosas, si nos situamos como criaturas, nos podemos encontrar. En la siguiente diapositiva, esto es un poco para contarles de dónde vengo, porque los documentos están ahí, todo el mundo los puede leer.
Allá arriba a la izquierda pues estamos el grupo de amigos y la trascendencia, desde el Swami, que es el representante de todas las tradiciones para la India, que está aquí abajo bendiciendo un ashram, la Universidad de la Consciencia que salió hace poco en Extremadura, porque claro, se ha constituido en uno de los principales reclamos económicos de Extremadura. Están en plena naturaleza, es un centro 100% ecológico, autosostenible, autotodo, y nos invitó a la ceremonia hindú de bendición. Entonces están ahí los sacerdotes hindús, los sikhs y nosotros respetuosamente detrás. Bueno, participar de todo eso, como con ese grupo que hay arriba a la derecha, que estamos todos ahí pues sonrientes y medio despeinados, fue un grupo de amigos que entre ellos se hacían bromas sobre su propia religión. Y con ellos tuvimos encuentros y charlas en el Centro de Arrupio en Valencia, y uno y otro conocían profundamente la religión del otro. A mí me invitaron, tuve la suerte de conocerlos y de participar, y lo que era muy llamativo es cuando en alguna charla algún participante del pool que pues, tendría un mal día o quería llamar la atención, en este caso la tradición cristiana, la ponente nuestra, Amparo Navarro, que es un ser de luz que yo conocí en Valencia, que era la coordinadora, no dijo nada. Intervinieron el hindú, intervino el musulmán. Es decir, usted no conoce la tradición que está criticando, por favor, estudie, lea, conozca a cristianos y cristianas de verdad. Eso es lo que permite luego el diálogo sincero, y de eso es de lo que vamos a hablar, que necesitamos conocernos como personas. Si avanzamos los números, una búsqueda por internet nos habla de números, ¿no? De millones, de 2.400 millones de personas profesan la religión cristiana, o por lo menos la internet también te dice, bueno, probablemente cada uno hincha los números de su propia religión. 1.400 millones de personas profesan o dicen que son cristianos. Lo mejor de América nos diría, bueno, no vimos el cristiano que es el bautizado, ¿verdad? Pero es para otra charla. Una cosa es seguir a Jesús de Nazaret, que estaba con los pobres, con los últimos y le costó la vida, y otra cosa es decir, yo tengo un certificado de bautismo. Fuera lo mismo. ¿Vale? Demográficamente, unos 2.400 millones en el mundo, la mayor parte, como sabemos, pues está en las Américas. Si avanzamos, el Islam es la religión que más rápidamente está creciendo en el mundo. Esto es base, sí. Esto es un dato que conocemos y que a veces puede asustar, y aquí opta por asustarse. Pues la religión que más crece en el mundo es el Islam. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Se espera que el número de musulmanes aumente. Esto es del Pew Research Review, o sea, que gente que en principio se dedica a esto. Dice, es la religión que más expansión tiene. Bueno, dicen 1.800 millones eran en 2015, se calcula que serán 3.000 millones en 2060. ¿Por qué? Pues probablemente por las regiones en las que están en el mundo, son regiones de mucha población joven, población que está emigrando, lo vemos ahí en los mapas de calor, población que se está expandiendo por Europa, población que quienes acompañamos en esta sala, personas migrantes y refugiadas, sabemos que cuando llegan aquí, una de las cosas a las que se acogen para superar el duelo migratorio es su identidad. Y una parte muy importante de su identidad es su tradición religiosa. Pues uno procesa el duelo desde ahí, vive desde ahí, se identifica desde ahí y se relaciona desde ahí. Si además en las comunidades de acogida guetizamos a las poblaciones y resulta que en Gran Canaria pues hay una gran población musulmana que está en vecindario y resulta que los amigos de los caminantes todavía no hemos conseguido reunirnos para ir a hablar con ellos y ver quién anda por allá, ¿verdad? Pues quizá estamos favoreciendo que lo que debería ser un espacio de encuentro fraterno, de diálogo, de conocernos, esté reproduciendo eso que ocurrió en Francia y que acabó en un estallido, porque los jóvenes musulmanes de tercera y cuarta generación ven que no llegan a ser nunca franceses de primera. Bueno, pues como religiosos, como cristianas, como cristianos, tenemos que preguntar cómo estamos acogiendo a estos hermanos y hermanas nuestros. Porque no lo digo yo, lo dice el Nuevo Testamento, no somos hijos del miedo. Bueno, pues tenemos que primerear, que nos dice el Papa, cómo vamos a reaccionar ante el Islam.
Lo voy a hacer yo porque lo hace la Iglesia, lo hace la doctrina social de la Iglesia. ¿Con quién dialoga la Iglesia? Fundamentalmente con el Islam y con el judaísmo. Con el judaísmo porque Jesús era judío y por el poder político y económico que tienen, en el buen sentido del término, por propia lógica. Es un contrapoder con el que te dialogas, te sientas a hablar. Y con el Islam porque lo tenemos al lado. ¿Qué se nos achaca a la tradición cristiana católica? Que nos falta mucho diálogo con las religiones orientales. Están más lejos, no las acabamos de entender. Con las abrahámicas, las llamadas abrahámicas, en principio el diálogo es más fácil. Si pasamos al hinduismo, son 1.200 millones, tampoco está mal. Están en una región mucho más apartada de Europa, por tanto más apartada de Roma, más apartada de lo que llamamos Occidente, ¿no?, desarrollado, si queremos. Bueno, una tarea importante que tenemos como Iglesia será empezar a entender y dialogar con nuestros hermanos de Oriente, porque hay mucho que nos pueden aportar y mucho en lo que nos podríamos enriquecer. Celebramos a los Reyes Magos, los sabios que vinieron de Oriente. Bueno, pues ahí hay textos de Silebex, de Dicot, de todos estos intelectuales que dicen, ¿no?, o de Pánica, que dicen cuánto nos podrían traer las tradiciones de Oriente y enriquecer nuestro estilo de vida. Más ahora que estamos con toda esta preocupación justa y sana y buena sobre la ecología, el cuidado de la casa común, los derechos de las terceras y las cuartas generaciones. Todo esto las tradiciones orientales lo tienen muy incorporado por cómo entienden los avatares y todo esto. Bueno, ahí hay una reflexión que hacer como Iglesia también. Si pasamos a la siguiente, las tradiciones populares o las religiones tradicionales son menores, pero calculamos que son 429 millones de personas. Pero unas cuantas veces España, tampoco está mal. Y ahí es difícil determinar cuándo empieza una y acaba otra. Una de las cosas curiosas que ocurre con las religiones, si uno va, hay tesis doctorales para definir lo que es una religión, un sistema de signos que nos religa a una realidad trascendente, que tiene pretensión de salvarnos o darnos un sentido, ¿no? Según cómo definamos religión, hay un mayor número o menor número de religiones. En la tradición católica nos hemos relacionado con las principales porque son con quienes, en una institución que tiende a ser vertical y jerárquica, tradicionalmente ha sido así, es más fácil dialogar cuando tienes una persona o dos de referente con quien poder reunirte. O si nos organizamos por diócesis, pues el imán, ¿no?, o el representante de la tradición religiosa de la comunidad o de la radio. Podemos pasar. Lo bueno y lo malo de Internet es que datos hay para aburrir. Estos son infografías que hoy en día se hacen virguerías con... Eso sería la velocidad de crecimiento de las diferentes tradiciones. Entonces, pues vemos aquí como los musulmanes serían los primeros, seguidos de los hindús, los ortodoxos, y así, ¿no?, la distribución. ¿Qué ocurre con estos mapas que tenemos aquí? Pues que todo lo que simplifica traiciona, porque no es verdad que ya todo Estados Unidos o toda América Latina sea cristiana. Hay una comunidad musulmana muy importante. Hay una comunidad judía muy importante en Estados Unidos. Adelante, Yumi. Esto no es así, es como toda simplificación, pero por algún sitio hay que... Adelante. Por algún sitio hay que... ¿no? Hay que recortar, o hay que expresar, o hay que explicar. Si tuviéramos un mapa de gradación de colores, esto sería más complejo, ¿no? Pues, por ejemplo, todo lo que sea de este tipo, que ya adelantamos el estudio, este es de las migraciones del orden mundial, y aquí ya vemos que, bueno, que los colores van siendo más matizables. Las tradiciones, las personas se mueven, y las personas se mueven y se llevan sus ritos, sus maneras de vivir, de celebrar y de su cosmovisión con ellos. Una de las... Tendríamos que dialogar con nuestros hermanos de las tradiciones religiosas
en esencia, primero, si somos profundamente creyentes, por curiosidad. O sea, de verdad que tú rezas de otra manera, ¿cómo es posible? O sea, tendríamos que recuperar esa curiosidad natural del niño. O sea, ¿qué haría Jesús si encuentra a alguien que dice, pues yo a Dios le rezo de otro modo? ¿Cómo? Sentémonos a hablar, cuéntamelo, ¿cómo es eso? Pero lo segundo es porque estos hermanos nuestros no están de paso. O sea, la ficción de... en Canarias tenemos una población migrante flotante que está de paso, pero otra que es canaria ya, que quiere vivir aquí, quiere celebrar aquí. En la comunidad de jesuitas tuvimos la oportunidad de acoger a Musa, un chico musulmán, unos meses. Era un chico muy despierto, muy espabilado. Y cuando vivió el Ramadán en nuestra comunidad, él nos dijo a nosotros, bueno, para ustedes va a ser la primera vez que celebra alguien el Ramadán en su casa. Bueno, pues sí, ciertamente. Entonces era curioso acompañarlo a él en su Ramadán. La primera vez que nosotros como comunidad de curas, cristianos, católicos, teníamos un chico musulmán en casa y acompañándolo en pero su lectura fue esa, no era, fíjate, estos curas buenos, blancos que me acogen, van ustedes a tener la oportunidad de conocer cómo es vivir el Ramadán. Bueno, la siguiente diapositiva, ¿por qué es más fácil para nosotros dialogar con el judaísmo y el islam? Pues porque tenemos cosas en común, nos llaman las tradiciones abrahámicas, porque de algún modo nos tienen que... Es verdad que ¿no? La tendencia a clasificar y meter las cosas en cajones, pues siempre dejas algo fuera. Pero en principio es más sencillo porque tenemos ¿no? Esta parte de la intersección sería lo que tendríamos en común, somos monoteístas, tenemos a Abraham, al padre de todos los pueblos, en nuestras tradiciones, a Moisés como figuras importantes, a Jerusalén como sitio sagrado, que cada vez es un lío monumental, cuando lo que es sagrado es un espacio en concreto. Bueno, eso ha sido fuente de tensión y de conflicto, pero es algo que tenemos en común. ¿Cómo podemos construir alrededor de eso en lugar de discutir? Bueno, como todos se originan en una misma región, en el sudeste asiático, y comparten la tradición del testamento judío, por lo menos en parte. Por lo menos en parte. Luego, a partir de ahí, pues tenemos lo que nos diferencia. Pues si intentáramos ir haciendo un zoom de cómo dialogar con los demás, tendríamos desde los textos y las prácticas que pueden ser parecidas, desde el hecho de que hay alimentos que nosotros en principio podemos comer todo lo que coma un judío o un musulmán. Al revés, no, pero nosotros sí podríamos comer todo. Y entre ellos dos hay cosas que come uno que el otro puede compartir. Sea cosa o que sea halal. Entonces, bueno, hay cosas que tenemos en común que en principio no deberían ser difíciles. Si fuéramos a lo esencial y a lo fundamental, debería de ser todavía más fácil el que pudiéramos convivir y pudiéramos tratarnos como hermanas y como hermanos. Como les decía, esto es otro dato para ver así un vistazo otras tradiciones o otras religiones que existen, cristianismo, islam. Pero hay gente que dice que no se identifica con ninguna religión y son 1.200 millones. Bueno, las tres principales religiones monoteístas y por tanto proselitistas, que son otro lío. O sea, tanto el islam por lo menos como el cristianismo, el judaísmo lo podemos discutir porque el judío es si tu madre es judía. ¿No? O sea, ahí habría mucho que decir, que es ser judío, daría para otro. Pero en principio, en nuestra tradición religiosa, en San Francisco Javier, en los misioneros y misioneras era, yo me voy a ir a contar al otro extremo del mundo que Dios existe, es bueno y te quiere salvar, no por fastidiar, sino porque el amor me obliga y me lleva, porque si no te vas a condenar. Eso era lo que estaba en la cabeza y en el corazón de las y los misioneros. Que luego se le asocian a otras cosas, como sabemos, el imperialismo, el poder, sin duda, pero que en el corazón de los misioneros y en las crónicas de los misioneros está hay un hermano en peligro, su alma eterna está en peligro, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a estar yo aquí plácidamente reunido si mis hermanas y mis hermanos no conocen que hay un amor ahí fuera que tiene una palabra definitiva para él?
¿Cómo voy a consentir yo que un hermano mío no sepa que hay alguien que le ama con amor eterno, aunque sea un esclavo? San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos. Perdonen que hable de mi tradición porque es lo que conozco. Y tantas otras religiones que podríamos citar, ¿no? En el mundo que se han desgastado y gastado la vida. Alguna que decidió compartir su suerte en los campos de concentración con los judíos. Murió diciendo, bueno, estoy entre el judaísmo y el cristianismo, pero Dios se me ha manifestado. Bueno, pues algunos datos, ¿no? Religiones étnicas decíamos antes, religiones chinas, por decirlo de alguna manera, porque decir esto es una significación y una barbaridad, pero son otros 400 millones. Pues bueno, hay todo un mundo allá afuera que nos quedará muy lejos y otro que tenemos más cerca que es con el que estamos llamados a hablar. Y a eso nos invita el Papa, dentro del vídeo, a ver si lo conseguimos. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el Creo en el amor. Confío en vos para difundir imprecisión de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Bueno, pues ahí tenemos al Papa, con la primera que había una mujer lama. El Papa se ha encontrado con puerta cerrada con representantes de muchas tradiciones y luego más adelante veremos bueno, algunas de las visitas memorables que ha hecho. No solamente fue a Lampedusa a encontrarse con los inmigrantes y luego llegó a Lampedusa por medio. También ha ido a visitar líderes religiosos y religiosas de estas tradiciones. Yo me permito en la presentación, como una de las cosas que les decía era, ¿cómo llegamos al diálogo? Pues llegamos cuando tocamos piel, cuando el imán es Antonio, es Vicente Mota, y lo conozco porque he estado comiendo con él contando chistes, pues el Swami, pero el Swami, yo he estado con él en Suarra, en Extremadura, él me invita a la vida mundial consciente religioso, o cuando la monja budista ha estado en nuestra comunidad, o el sacerdote hindú que veíamos en la foto, se sorprende porque lo acogimos dentro de nuestra comunidad de jesuitas y tenía su espacio, su cuarto, su baño, porque para él sus purificaciones y todo eso era fundamental. Pues cuando él volvió y hizo un reportaje del viaje, lo que más destacó es, y los jesuitas me metieron en su comunidad. Para nosotros era eso, pues, un invitado de la casa, pues. Ahí lo que ponías de dónde vengo, ¿no? Básicamente. Y es, yo tengo la suerte de, como decíamos al principio, ¿no? En Javier estar en Navarra, compartir un espacio de religión en el Castillo de Javier, y nosotros invitamos al obispo, estudiantes de teología, invitamos al obispo, y el obispo nos dijo, si voy yo tienen ustedes un lío, porque no van a poder hacer lo que tienen que hacer. Pues ustedes vayan allá, se reúnen, comparten, dialogan, rezan, pero yo no voy porque les lío. Ustedes encuéntrense. Y luego con el tiempo, cuando uno estudia teología, entendió lo que este hombre estaba haciendo. Y lo que hicimos fue en la capilla del Cristo de Javier, que es uno de los sitios más sagrados que tiene la compañía de Jesús en el mundo, compartir un rato de silencio. Porque oración juntos, bueno, así compartimos un rato de silencio guiado con un texto de cada tradición religiosa. Y el resto acompaña con su meditación,
con su silencio, y se generó un ambiente impresionante. Entre otras cosas porque el obispo no vino y no enredó. Por parte del diálogo interreligioso que los estudiantes. No sé, yo voy a olvidar, encuéntrense, hagan unas jornadas que eran tradiciones, las tradiciones religiosas y la paz. Porque era, bueno, queríamos hacer un encuentro interreligioso y de qué hablamos, qué tenemos en común. Pues si nos ponemos serios, el trabajo por la justicia y por la paz. Y ahí pueden ver que eso está financiado por la Fundación para la Justicia, que bueno, es una institución secular de jueces y abogadas y abogados, y entonces tenía sentido, pluralismo y convivencia, pues se dedican a esto, pero estaba el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo. Y con el Ayuntamiento de Valencia pudimos establecer un diálogo muy rico, porque cuando nos reconocían como una institución y un grupo al que podían acudir cuando había algún malentendido. Hubo un grupo de musulmanes, eso fue muy sonado, que se pusieron a celebrar una oración, una llamada a la oración, delante de la basílica. Era un grupo de senegaleses, y se ponen ahí, celebran, se montó un follón monumental. Y la concejala de participación del ayuntamiento nos dice, mire, estos senegaleses, ellos han venido un espacio público, nadie se ha enterado de para qué era, les han dado el espacio, ellos se han puesto ahí y han hecho su oración y su concierto, porque venía un líder espiritual de ellos, sin ninguna mala intención. No se preocupe, conocemos a la comunidad senegalesa, déjenos que intermediemos. Y si nos deja, les sugerimos que mande este comunicado a los medios diciendo que Transcendence corrobora que esto ha sido así. Y éramos la comunidad interreligiosa que respaldaba. Entonces fue un espacio de encuentro y diálogo no solo entre las instituciones religiosas y las personas, sino también las instituciones públicas. O un día que con un chico Bahá'í estaban haciendo bullying, a un chico Sikh, pero le estaban haciendo bullying en un instituto. El chico vino a nuestro centro, vio que teníamos unos espacios, que es la siguiente diapositiva, creamos un espacio interreligioso en el que los elementos de cada tradición se ponían en valor. Y entonces él se encontró delante de su instituto explicando a todos los elementos de su tradición. Y luego nos pidió la actora que fuéramos a su clase. Y el niño nos escribió una carta diciendo, ya no voy a dejar nunca que nadie me diga, mainstream se meta conmigo, porque yo he descubierto el valor mío, de mi tradición, de mi identidad. Bueno, pues eso es a lo que estamos llamados, a tocar el corazón de las personas. Y eso es lo que dicen los 900 y pico documentos de la doctrina de la Iglesia, con palabras mucho más elocuentes que las mías, pero es a lo que van. Este espacio, que sería una preciosidad, queridos caminantes, traernoslo vale aquí, porque tenemos todo eso, lo tenemos. Pedimos permiso a todas las tradiciones religiosas, hicimos, no sé, desde atrás no se verá, es como un quesito de colores y es un juego. Entonces los chicos tenían una caja con unas instrucciones y tenían que poner cada elemento de la tradición religiosa en un sitio del quesito. Y luego tenían la solución, tenían que ver lo que era, tenían que hacerlo por grupos. Teníamos diferentes mesas por diferentes tradiciones religiosas, un mapa gigante de Valencia para que situaran dónde estaban los templos y así aprendían. Que fue un espacio privilegiado porque todas las tradiciones religiosas teníamos que entender, son niños y van a jugar con las cosas. Y alguno va a jugar a ser obispo y se va a poner, y otro va a coger la kippah, les ayudaremos, les corregiremos, les explicaremos por qué con eso no se juega. Pues los chicos nos sorprendieron. El 99% eran muy conscientes de que estaban ante algo ante lo que tenía que ser cuidadoso. Un espacio privilegiado de encuentro. Y aquí algunas de las cosas que hicimos, un iftar intercultural. Una de las cosas en esta conversación con la gente buena de Noticias Soleras, nos decían, ¿y qué podemos hacer? Pues conocernos, celebramos un iftar intercultural y celebramos en el Centro Arupe, que era el antiguo colegio de los jesuitas en Valencia, una ruptura del ayuno con la comunidad musulmana, con su llamada a la oración, con todo. Era una manera de poder compartir, una manera de conocernos. La ceremonia de Juma, porque fuimos bendiciendo el espacio con diferentes... Esto cuando la COVID, convertimos el Centro Arupe en un espacio de acogida, de reparto de alimentos. Entre otros, la comunidad musulmana nos aportó alimentos halal para su comunidad. Entonces vino la televisión, porque para ellos era muy novedoso. Nosotros estábamos en directos.
¿cómo han hecho esto y tal? Mire, porque llevamos colaborando 2 años, ahora llega la COVID y seguimos colaborando. Les llegó un fondo internacional de una fundación islámica y trajo alimentos para poder repartir a la comunidad musulmana. De la misma manera que entrábamos al CIE y cuando era la ruptura de ayuno, nosotros íbamos al director y le decíamos, ¿usted es consciente de que tiene dentro una comunidad musulmana que tiene que cuidar usted la ruptura del ayuno de esa comunidad? Si no lo hace por cuidarles, hágalo porque tendrá menos lío. Fíjese de nosotros. Bueno, y con eso, los dos conseguíamos lo que queríamos. Ellos que los internos estuvieran tranquilos y nosotros poder entrar. Conseguir nombres, visitar y luego poder denunciar. Esa parte le entusiasmaba menos al director. Pero acompañábamos a toda la persona, gracias al encuentro que teníamos. Esto es otra parte de la exposición con los niños que he contado antes, podemos avanzar. Y esto es uno de los múltiples reflejos que encontraríamos en Internet de lo que son las religiones y su inmensa variedad y diversidad. La riqueza, la diversidad, la complejidad de las tradiciones religiosas. En lo exterior, ¿no? Es famoso en el diario interreligioso el cuento de los sabios y el elefante. Que son 5 sabios ciegos que los ponen alrededor de un elefante, ¿no? Cristianismo y Justicia tiene un cuadernillo estupendo sobre esto que está muy bien. ¿Y qué es lo que ocurre cuando pones a los ciegos con el elefante? Pues que cada uno va a identificar, y por eso es el dibujito, según lo que tiene en su cajita mental. O sea, si en mi cajita mental tengo una columna, pues me roba la pata, pues esto es una columna. Si yo le estoy tocando la tripa al elefante y pienso en mi cabeza y lo que tengo son rocas, pues es una montaña. Si yo tengo la trompa y yo tengo la selva, y tengo una serpiente, identifico lo que veo. En el diálogo interreligioso avanzamos. Esa es la dificultad. O sea, estos ciegos sabios que tienen en su cabeza su percepción se ponen a discutir unos entre otros porque yo estoy seguro de lo que yo he tocado. O sea, yo sé que a mí me han tocado los colmillos y esto es un árbol, una rama. Al que me han tocado la babosa trompa, no me digas, esto es algo... Entonces, yo estoy seguro de lo que yo he visto y tocado. Cuando trabajamos con chicos o tenemos menos, yo hice hacer un puzzle y les dices, dime qué estás viendo. Si esa es toda la realidad, y en el paisaje a ti te ha tocado el cielo, pues el mundo es azul, si te ha tocado. Y eso es lo que nos ocurre. En el diálogo interreligioso tenemos que deconstruir. Entonces, desde nuestra perspectiva antropológica, que es la que tenemos, tendríamos, los que saben y entienden, dicen, ahora que se habla del metaverso, tendríamos que constituirnos en una metarreligión, ser capaces de cuestionar, que es lo que dicen pues, Huntington y todos estos que hablan de las civilizaciones, cómo ha influido la religión en la cultura y la cultura en la religión. Y ser capaces de hacer un paso hacia afuera, no hacia adentro, hacia afuera, para relativizar mi propia percepción, porque en mi cabeza no cabe otra cosa que eso sea una pata, pero igual no es una pata. San Francisco Javier, estamos hablando de 1500 algo, cuando llega por allá que va el hombre a la India, dice, estos escriben al revés. Y al poco tiempo, y se dedica a destruir las estatuas de todo el mundo, es lo que tiene en su cabeza. Y al poco tiempo dice, igual soy yo que estoy escribiendo de otra manera. Eso hace falta un santo, pero a lo que vamos es, bueno, unos siglos después, y si fuéramos capaces de entender, o por lo menos de suspender el juicio y decir, y si nuestras religiones, mi religación a lo sagrado, mi vinculación a lo sagrado, es el punto de vista que se me ha dado a mí, el mío, soy sacerdote jesuita y radicalmente vivido y entregado a Jesús de Nazaret porque es quien ha optado por mí. Pero Mustafa, que era el director del SJ de Valencia cuando yo me fui, era musulmán, ramadán, observante, éramos muy amigos, y era musulmán convencido, practicante y devoto. Y era su camino para la trascendencia y la plenitud. Y si fuéramos capaces de dar un paso arriba o un paso hacia adentro de nuestra propia tradición y decir, pues si yo me sitúo en ese meta lugar, en teoría
En un ejercicio puramente teórico, todas las tradiciones religiosas podrían aportar mucho. En el judaísmo tenemos la tradición de un ser personal con el que se relaciona un pueblo que no abandona al pueblo. Haga lo que el pueblo haga. En el testamento judío el pueblo va y viene y Dios no le deja. En el cristianismo un Dios que es comunión. En el hinduismo un Dios que está y se manifiesta de diversas maneras y en diferentes formas. En los avatares. Budismo, estoy simplificando mucho, ¿verdad? En el budismo, el silencio, el vaciamiento de mí mismo, el dejar a mi ego a un lado, confucianismo, orden, respeto por los antepasados. De todas estas tradiciones religiosas podríamos aportar mucho. Y esto no es sincretismo. Yo estando donde estoy, firmemente dentro de mi tradición religiosa, me pregunto qué puedo aprender y aprovechar e incorporar al bien común si me dejo impactar por la verdad de los demás. Panikkar, Raymond Panikkar, que también es un estudioso muy interesante, habla del diálogo dialógico, que es una expresión que en el fondo es vamos a buscar juntos, vamos a buscar la verdad juntos. Porque si yo tengo la verdad absoluta y tú también, pues como me decía un amigo musulmán, no digas eso no es así, porque tú me estás llamando mentiroso. Yo eso no lo digo así, o en mi tradición eso no se dice así, o a mí no me lo han explicado así. Estamos hablando del Génesis, ¿no? Eso que tenemos en la Biblia y el Corán, que para ellos es revelado. Si eso no es así, me estás llamando mentiroso. Pero no a mí, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mi abuelo, y quien me lo enseñó. Entonces me estás ofendiendo. Y si reacciono desde la ofensa, pues tenemos el sarao montado. Bueno, si pasamos a la DSI, adelante. Bueno, son, como les decía, hay 909 documentos hasta Francisco, luego hay unos cuantos más, porque Francisco está elaborando documentos. Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, tiene 590 documentos, algunos muy notables, Benedicto XVI, casi 200. Bueno, ¿cuándo empieza todo esto? Pablo VI ya habla del dicasterio para el diálogo interreligioso. Pablo VI, en una homilía de Pentecostés. Y desde entonces la Iglesia Católica ha ido buscando formas de diálogo. El documento más importante teológicamente y doctrinalmente sería Nostra Aetate, como saben, ¿no? Y aquí se recoge el corazón de todo lo que va a venir después. El diálogo se tendría que instalar en una comunidad que tiene en Dios su origen y su fin. Si eso lo compartimos, sí, claro, judíos, musulmanes y cristianos, sí, que es lo que nos sacan en el diálogo interreligioso. Tenemos que crecer en lo demás. Pero si partimos de que Dios es nuestro origen y nuestro fin, si partimos de que el Espíritu Santo, que este es un camino que la Iglesia fue haciendo, puede de alguna manera misteriosa estar enriqueciendo las demás tradiciones religiosas, y el Vaticano lo que llega a decir es, bueno, Dios sabrá cómo, el Espíritu también está allí, podemos dialogar con respeto y con verdad. Juan Pablo II habla de el misterio de la unidad en la diversidad. Muy notable es en San Juan Pablo II la Plegaria Mundial por la Paz en Asís, que saben que tuvo mucha repercusión porque convocó a personas de diferentes tradiciones religiosas, incluidos animistas, y bueno, tuvo mucho impacto, pero es una plegaria por la oración y por la paz. ¿Y en qué se fundamentó? La unidad que está en el corazón. Por eso yo decía, pues nos vamos por fuera y relativizamos la propia tradición, lo que tenga de cultural la propia tradición, o nos vamos hacia adentro, que es la unidad, que todos somos niños y niñas de Dios. Bueno, aquí hay una serie de referencias textuales que se las mandaré si quieren, si avanzamos en la Plegaria Mundial por la Paz, pero esa es la esencia, ¿no? Que las diferencias no pueden desdibujar el misterio de la unidad, que las diferencias religiosas, y si las diferencias religiosas en cierta medida están siendo reductoras del designio de Dios. Lo ha dicho un papa, y ahora santo. Si nos centramos en lo que nos diferencia, igual no estamos haciendo lo que Dios quiere.
Y de nuevo la unidad universal en la diversidad. Termina el Papa diciendo la presencia y la actividad del Espíritu no concierne solamente a los individuos, sino a los pueblos, a las tradiciones, a las comunidades. Yo esto se lo voy a dejar, para no extender 2 minutos para cumplir los 45 que podamos dialogar, porque hay material y un montón. Esto es un texto posterior, diálogo y anuncio. Es interesante, ¿no? Como dice, Dios está actuando en todas las partes del diálogo. Si vamos a ver Benedicto XVI, un poquito hacia, si pasa adelante, Benedicto XVI, cuando hablamos del arte religioso, se nos va enseguida Juan Pablo II, porque es que fue muy longevo y porque tuvo algunas intervenciones muy significativas. Pero Benedicto XVI, que era un teólogo duro y serio, un gran intelectual, con los papas no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, porque tenemos que saber que siempre es el papa. Cuando estamos de acuerdo y cuando no, pues tenemos que interpretar, pero el papa sigue siendo el papa. Ahora podríamos discutir si habla infaliblemente o no, que eso es lo que nos salva. Benedicto XVI, en la introducción al cristianismo, dijo: es obligación de un cristiano corregir incluso al papa si en conciencia cree que se equivoca. Podría verlo todo, Benedicto, hay mucho por leer, ¿no? Bueno. Ha sido de los que más ha prestado atención al diálogo interreligioso. Fue famoso por el discurso de Ratisbona, que es la siguiente. Esto se lo paso todo, esto es un texto de fondo. El discurso de Ratisbona es muy interesante porque el Papa le sacan de contexto una cita en la que él dice: muéstrame también lo que Mahoma ha traído de nuevo y encontrarás solamente cosas malas e inhumanas. Se supone que está citando un diálogo entre un emperador bizantino, Manuel II, con un sabio persa, pero en un contexto mucho más amplio. Los detractores del diálogo, los que quieren atacar la unidad, los que quieren acentuar la diversidad, resaltaron esta frase. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues el Espíritu, que es más grande, movió los corazones de los hermanos de un montón de musulmanes que por primera vez en la historia elaboraron conjuntamente un documento común. Y es una palabra común entre nosotros y vosotros, que es este texto, que primero firman 38 eruditos musulmanes y luego 138. Eso no había ocurrido nunca. Y le contestan al Papa porque ellos entendieron el contexto. Y dicen: sin paz y justicia. Sí, levanta la mano. Levanto la mano. Sin paz y justicia entre nuestras dos comunidades no puede haber paz en el mundo. ¿Por qué? Porque somos las comunidades más grandes. Y dicen, y la base de esta paz está en ambos credos: el amor por el único Dios y el amor por el prójimo. Esto está escrito por una comunidad de eruditos musulmanes. La unidad de Dios, la necesidad de amarlo, la necesidad de amar al prójimo, son terreno común entre el Islam y el cristianismo. El Papa Francisco, Evangelii Gaudium, lo mismo, ¿no? Es una condición necesaria para la paz en el mundo, el diálogo entre las tradiciones cristianas y las demás religiones. El deber de servir a la justicia y a la paz es el criterio básico de todo intercambio. Y el Papa, ya sabemos, que habla de proceso, dice: y en el proceso de escucha nos enriquecemos, en el proceso mutuo. Panícar hablaba del diálogo dialógico. El Papa, que es argentino, habla del proceso, habla de encuentro, habla de tiempo, habla de espacio. Y para no extenderme más, porque digo, es que esto no es inacabable, es muy interesante este documento de la Fraternidad Humana por la Paz Mundial. Saben que el Papa Francisco ha sido el primer Papa en visitar a un gran imán en Abu Dhabi, es histórico. ¿Y por qué lo hizo? Pues para conmemorar el encuentro de San Francisco de Asís en 1219 con el que entonces era el sultán. Y en esa visita firmaron un documento. Fíjense, y con esto hay un libro muy chulo que es Fraternidad 2.0, que analiza por delante, por detrás, por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda y por la estratosfera la Fratelli Tutti. Y una de las cosas bonitas que hace es decir: hemos pasado de extra ecclesia nulla salum, fuera de la iglesia no hay salvación, a un Papa que en la Fratelli Tutti empieza diciendo: hermanos todos. No se dirige a los obispos y al clero, a los obispos, al clero, a los hombres de buena voluntad. No, es hermanos todos. Una de las críticas que recibe es: y les sorele, bueno, pues lo dijeron al Papa también. Como al Francisco se le puede decir, en el libro aparece.
Entonces, en este contexto, y para terminar, sigo a la siguiente diapositiva, no la anterior, perdón. Ah, no, esta, sí. Ven que dice el texto: hemos compartido las alegrías, las tristezas, los problemas del mundo. ¿A alguien le suena eso? Las alegrías y las tristezas. Es un guiño a nuestra doctrina social. Pues esto está afirmado y se dirigen en plural a todos los cristianos y a todos los musulmanes, los dos conjuntados. Entonces, para terminar, ¿cuál es el camino? Esto, el encuentro, la fraternidad, e ir hacia adentro de nuestra tradición, y nos encontramos a Dios, que es uno, que nos ha creado, que nos ha acompañado, a la trascendencia, al misterio de la vida que nos haga el encuentro de vida Teilá, y desde ahí el sobrecogernos por la vida, por la trascendencia, por Dios, por la belleza, invitarnos a contemplarla juntos y a preservarla. Yo les pasaré, porque textos hay un montón, pero ya sí podemos hablar un poco. Sí, sin quererme poner en ninguna de las dos y darme hacia nada, ¿no? Pero tengo la sensación que los cristianos tenemos más capacidad de, digo, hablando de, más capacidad a lo mejor de admitir, de acoger, de extendernos, de abrirnos, que a lo mejor los musulmanes que van imponiendo criterios, y si no cogen lo que yo digo, no. Tengo esa sensación, y sin embargo me parece que lo lógico es el diálogo interreligioso. Es decir, la verdad es una, no hay más. Es decir, que el resto son formas de llevarlo. Entonces, yo me cuestiono siempre, pero ¿por qué desde la otra parte, y siendo una España o una Europa donde estamos haciendo mucha integración musulmana, pues dices, ¿cómo reaccionan ante esto? Dice el Papa Francisco: deberíamos acoger con afecto y respeto. ¿Dónde está una detrás de esta? Una posibilidad detrás. Con afecto y respeto a los inmigrantes del Islam. También dice: esperamos y rogamos ser acogidos y respetados en los países de tradición islámica. Y hace el ruego de que puedan celebrar, de que puedan vivir. Bueno, tenemos que responder por lo nuestro, lo que nosotros vivimos. En ECA tenemos unos podcasts que es Canarias fue tierra de acogida. Canarias es tierra de acogida porque Canarias fue migrante. Nosotros hemos vivido la ilustración, hemos vivido culturalmente procesos distintos, hemos vivido, y nos ha costado lo nuestro entender que la Biblia no habla naturalmente, todo nuestro proceso hermenéutico. Hay tradiciones religiosas que están en todo ese proceso. Y una de las cosas que pide el Papa es: no dejemos, dice, el afecto hacia los verdaderos creyentes del Islam debe llevarnos a evitar odiosas generalizaciones. El verdadero Islam y una adecuada interpretación del Corán se oponen a toda violencia, lo dice Francisco. Entonces tenemos que ser capaces de superar ese encuentro o esa desafortunada experiencia que podamos tener. Desde nuestra perspectiva cultural, en lo que de nosotras y de nosotros dependa, dar ejemplo y acoger, sin dejar de hacer lo que el Papa hace. Y pido y ruego que en aquellos países se nos permita. Sí, seguramente si Musa, cuando Musa volvió a Marruecos, a su pueblo natal, y contó que estaba viviendo con curas, religiosos, monjes que vivían en una comunidad, pues a la gente que está allá seguramente les sorprendió tanto como a nosotros, que pues ustedes van a saber cómo vive un joven musulmán el Ramadán. Pues es decir, poco a poco, con la cultura del encuentro, con el roce de la piel, con el hacernos vulnerables al otro, el ir ganando. Lo nuestro es lo del grano de mostaza, ¿eh? Aquí al lado, en la casa de ustedes, los jesuitas, como 3 años, algo así. De esto hace como 10 años, ¿no? Y entonces teníamos reunión los sábados por la tarde, y la idea es lo que tú has ido expresando, ¿no? De comunicarnos distintas formas religiosas. Venían fijos, budistas, islamistas, Bahá'í, y entonces teníamos como en la celebración como 3 partes. Primero era como un intercambio primero de comunicaciones, después la celebración de la Eucaristía,
y después un compartir en que comemos y charlamos y brindamos y nos íbamos uniendo. Entonces, hay musulmanes quizás no nos reciban igual, pero del Corán físicamente dice que si el territorio musulmán o cristianos quieren construir una iglesia, los musulmanes tienen que ayudarles a construir esa iglesia. Es decir, lo que el Corán expresa es ese acercamiento de las religiones. Lo que pasa es que quizás en la práctica no se cumplen las cosas que escriben los libros sagrados, ¿no? Agradecer a Santa María por la labor y por el esfuerzo y que hace por el acercamiento entre las religiones. Y comentar que si tenemos en cuenta que las religiones tienen dos aspectos, uno es el aspecto espiritual y otro el aspecto social. El aspecto espiritual, todas ellas tienen la misma base. Es el amor, la unidad, la justicia, la veracidad, la caridad. Pero lo que difieren es un poco el aspecto social de los lugares en donde esa religión creció. Entonces, también un poco las necesidades del lugar y de la época en donde esa religión creció, y esa es la diferencia que nos damos. Solamente en la parte externa es posible que pero en la base de las religiones todas son que creen en el mismo Dios, creen en una creación divina, creen que pertenecemos a una sola raza, pero difiere simplemente en los aspectos sociales, un poco de la religión. Por eso la religión no trasciendes por arriba, y eso supone que seamos capaces de decir, bueno, tenemos un judío del siglo I que está hablando a su comunidad judía del siglo I. O trasciendes hacia adentro, las dos cosas que están diciendo. Exactamente. Y el preguntarnos y juntos cómo respondemos a la COVID, juntas y juntos cómo respondemos a las hermanas y hermanos que están viviendo de otros países, como tradiciones religiosas que tenemos la justicia y el compromiso con el documento del Papa y del animal dice: en el nombre de Dios compasivo y misericordioso, en el nombre del alma humana, en el nombre de los huérfanos, en el nombre de los pobres, en el nombre de las viudas, os exhortamos a los cristianos y a los musulmanes. Mira, hay dos. Andrés García ha pedido la palabra, ¿no? Sí, sí. La distinción entre diálogo interreligioso y ecumenismo. Y Técnicamente el ecumenismo, en principio por lo menos, lo que pasa es que luego se expande. Ocurre en la... O sea, esto de que el Espíritu Santo trabaja, cuando uno se pone a leer estas cosas, pues parece que nuestra etapa primero está dirigida al diálogo ecuménico, que serían las tradiciones cristianas, las diferentes tradiciones cristianas que primero hablamos ortodoxos y protestantes como hermanos separados. Luego decimos, bueno, pues igual el Espíritu de Cristo resucitado también subsiste en esas iglesias, y nuestra etapa se va ampliando, y en las actas del Concilio Vaticano se ve cómo hay voces que intervienen y dicen: no puede ser solo ecumenismo, no puede ser solo diálogo entre cristianos, tenemos que abrir este documento a otras tradiciones religiosas. Y lo mismo ocurre con el dicasterio, que empieza primero como diálogo con los hermanos y hermanas protestantes, y luego se amplían las demás tradiciones religiosas. Y ahí se ve cómo el Espíritu Santo, en el mejor sentido de la palabra, enreda y va estirando los límites de la tienda. Vicente Collado, que es el sacerdote que aparecía en todos los huertos en Valencia, que era el impulsor, que era un canónico de la catedral y un expertísimo biblista, cuando a él lo hacen responsable de la cátedra de ecumenismo, pone la condición de que se abra el diálogo interreligioso. El ecumenismo en el sentido de diálogo con toda la religión. Aquí en La Vega, como quien, sin contar, no me había contado yo, somos 14 personas, hay 13 personas aquí en La Vega, y entonces aquí tenía una compañera que quería hacer una pregunta, y entonces, pues, ¿quieres que la haga yo? Bueno, por aquí preguntan si hay posibilidad que en las parroquias, en las distintas parroquias que hay en la diócesis, pueda haber este tipo de espacios o de encuentros de interreligiosos o ecuménicos, si se ha barajado esa posibilidad desde la diócesis. Sí, solo
Yo la parte que me toca es provocar a los caminantes y las caminantas para que nos vamos a encontrar, que ya ha pasado la COVID. Esa es mi parte. Luego, a partir de ahí, cuando ya hayamos rodado un poquito, podemos ir a ver al obispo. Francisco Martel. Abre puertas con eso, con el diálogo, con la curiosidad, con estar pendiente del otro. Si no, somos fanáticos. En Boston, un grupo de comunidades todas de jesuitas, o sea, un espacio grande, diferentes casas. Y en la Facultad de Teología, ya vive espacios interreligiosos. Invitamos a venir a una pastor protestante, madre casada, que nos hicimos amigos, ya teníamos muy buena relación y compartimos las dificultades. Ella decía, tú esto de vivir solo con hombres, ¿esto cómo lo vives? Yo decía, ¿y tú tener hijos y que optes siempre por la iglesia? Pues claro, pues era un diálogo muy rico. Y la invitamos a la comunidad, a la Eucaristía si querían estar, y luego a cenar con toda la comunidad. Era los viernes nos juntábamos todos. Cuando acabó todo el sarao, les pregunté, ¿qué os llamó la atención? ¿Qué es lo que más...? Y me dijeron, ¿quién es ese hombre de allá? Que era nuestro superior. Un superior de 80 jesuitas de todo el mundo en formación. Digo, ¿por qué? Por el cariño que te ha demostrado, por lo pendiente que ha estado de nosotras, por cómo ha estado con el corazón abierto. De toda la parafernalia que montamos, era Estados Unidos, casa de formación, casullas, incienso, ¿vale? ¿Quién es ese tío que nos ha mirado con cariño? Y nos ha cogido con el corazón abierto. Efectivamente. Igual alegría encontrarnos en un espacio como este. Mi nombre es Alejandro Torrealba, vengo de la comunidad budista. Y antes hablábamos con Esteban Velázquez, con el colectivo Encuentro de Caminantes, que puso en marcha en el 2001. Aquí está Arsata Geri de la comunidad Bahá'í. Y ese encuentro de caminantes, desde lo que es el diálogo durante mucho tiempo, en Esteban Velázquez que me habla, se empezó a caminar en el año 2001, con un nombre muy específico, no encuentro entre religiones o personas que representan a religiones. Esteban no se presentaba como sacerdote jesuita, yo no me presentaba como ministro de culto budista, éramos personas que nos encontrábamos en el respeto profundo al otro, un sentido profundo de reconocimiento y saber que el amor es lo que nos une. Pero también encuentro mi trabajo por la paz, que es inherente a todas las tradiciones para realmente incluir. Se encuentra en el otro, este diálogo permanente en el otro, esa capacidad de escucha y comunicación al otro, pero también hacer conjuntamente con el otro algo que sea realmente útil para la comunidad, ¿no? Uno de nuestros maestros mismo se llamaba Santideva, decía, si no haces de tu vida algo realmente bueno, útil, digno, bello, hermoso para ti, para los demás, tu nacimiento solo habrá servido para causar dolor a tu madre en el momento del parto. Porque lo importante no es lo que creemos, sino cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo cultivamos a nosotros que lo podemos hacer visto. Y ese encuentro de caminantes sigue vivo. El COVID, los familiares de cada uno, pues, nos ha mantenido ciertamente un poco dormidos, pero no dormidos. De hecho, la comunidad Bahá'í está presente, la comunidad también está presente aquí, a través de mi presencia. Y esa posibilidad de encontrarte hoy aquí, para nosotros es un motivo de alegría. Qué alegría de escucharte. En primer lugar, dar las gracias a José María, porque ha sido una reflexión muy buena y muy interesante para todos nosotros. Y luego, se le ha dado mucho lo del conocimiento, conocernos. Me ha parecido genial el punto de partida y el punto de llegada, claro. Nos conocemos poco y además estamos anclados en estereotipos, en cosas que fueron y a lo mejor ya no son, ¿no? Entonces todos tenemos como retacitos de la historia de alguien sectario, donde los cristianos que hemos sido, Entonces es necesario abrirse mucho más y no vivir de
de cosas sueltas que se han pescado por ahí un día que la escuchaste y no sé qué. No, hay que conocerse. Y hay que conocer cómo ha evolucionado cada uno de los colectivos creyentes a lo largo de la historia. Y ver que lo que pudo ser en el siglo XII no es hoy. Porque cuando las cruzadas no es hoy. Entonces, a veces nos echamos en cada cosa que no tiene sentido. Es un puro desconocimiento más que otra cosa. Entonces, en ese sentido, te agradezco mucho lo que has insistido en el conocimiento mutuo y creo que ese sería nuestro punto de partida. Abiertos, como decía Paco Martela, abiertos porque si no... Entonces, muchas gracias. Yo les invito a eso, a que nos sigamos encontrando en el camino. Eso es el diálogo dialógico. Las personas que se encuentran y buscan juntos y en el camino se pierden y se... Creo que era Thomas Merton el que decía, algún día descubriremos que estamos todos en la misma colina dando vueltas por arriba y por abajo por diferentes senderos, ¿no? Y cuando yo paso, había otro que había más que antes, uno que va adelante. Bueno, agradecer la oportunidad de estar aquí porque me ha permitido refrescar cosas. De verdad, estar esta mañana y les he escrito a los de Transcendence por agradecimiento a mis amigos en la Transcendencia, a esta gente que me ayudó a rezar, que me invitó a sus espacios sagrados y a su vida. Que ha sido un regalo, le agradezco profundamente porque ha sido una ocasión de que el Señor me haga ver lo mucho que tengo que agradecer y cómo me ha traído a estos espacios. Yo creo que la invitación está a que los y las caminantes retomemos en cuanto se pueda. El centro llega hasta aquí, la casa de la iglesia hasta aquí. Tenemos experiencias exitosas de otros lados, la propia tradición que ustedes tienen de encontrarse, seguro que podemos replicar y seguir caminando y disfrutando de estos espacios. Muchas gracias por la oportunidad. Que Dios les bendiga. Bueno, de nuevo, gracias, María, porque también para nosotros ha sido un regalo tu aportación. Porque además es desde la experiencia, ¿no? Nos has hablado desde tu experiencia. Darle las gracias también a todos ustedes, a todas las personas que nos han seguido desde la plataforma Zoom. La escuela no tiene sentido sin ustedes. La finalidad de la escuela es esto, que nos encontremos, que profundicemos en temas que nos están preocupando, que preocupan en la sociedad. Y esta es la oportunidad que tenemos. Entonces, siempre lo decimos, desde el grupito que coordinamos un poco el funcionamiento de la escuela, se lo repetimos, les agradecemos mucho su participación. Recordarles, porque ya no hay mucho tiempo, recordarles que la siguiente sesión va a ser el martes 28 de febrero. Digo por si alguien a lo mejor no tiene el programa. Y vamos a hablar sobre el papel de los laicos en la sociedad y en una iglesia sinodal. Un tema también muy importante ya desde el comienzo del sínodo. Entonces va a estar con nosotros Armando Vallejo, que es periodista, seguro que lo conocen o cuando lo vean dirán, ah, sí que lo conozco. Y porque además él ha trabajado mucho, ha estado muy implicado también en todo el proceso del sínodo en la diócesis y también a nivel de España, ¿no? Entonces, bueno, les invitamos a que estén presentes o a que nos sigan también por el Zoom. Antes, me gustaría dejarle la palabra a Jesús, ¿te parece? Para que nos invite al acto de... Sí. El aula Manuel Alemán, ustedes saben que la escuela siempre ha colaborado o colaboramos mutuamente, ¿no? Entonces hay una actividad el jueves, y me gustaría que la invitación, aunque se les ha mandado correo y por el WhatsApp también se ha mandado, pero bueno, yo creo que teniéndolo a él es mejor que haga él la invitación. Muy brevemente, porque ya es hora de finalizar el acto. Yo primero agradecer al ponente y a la escuela el regalo que nos han hecho con la conferencia y el diálogo y la charla de hoy. Ha sido un regalo maravilloso y no ha dejado de ver, evidentemente, seguir profundizando
pues, un tema tan importante como es el diálogo interreligioso. La conferencia que está prevista para el jueves a las 7:30 de la tarde en el patio del Cabildo, que tiene la entrada por la calle Pérez Galdós. La conferencia se titula Cristianismo y vida pública. Punto, propuesta. La da Carlos García de Andoain, doctor Carlos García de Andoain, que es el director del Instituto de Teología y Pastoral en Bilbao, de Bilbao. Y bueno, esperamos, yo creo que esta colaboración que siempre venimos manteniendo, la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana y el Aula Manuel Alemán, que esto puede ser un acto más de una actuación, una actividad conjunta que puede ser interesante. El obispo, don José Mazuelo, nos ha confirmado que va a asistir y esperemos que de ahí puedan sacar también reflexiones que puedan ser muy interesantes para ese compromiso que desde el punto de vista cristiano debemos tener con la vida pública. Así que les esperamos a ustedes y quedan invitados para pasado mañana, jueves 26, a las 7:30 en el patio del Cabildo. Serán muy bienvenidos. Gracias.